Bienvenidos todos a este encuentro de lecturas cruzadas, partiendo de la idea de que la lectura es un acto irrepetible, siempre único, siempre original, pues queremos abrir un espacio para la reflexión sobre la obra de diversos autores. Este proyecto de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, en cabeza de su Dirección de Lectura y Bibliotecas, lleva ya a lo largo del año varios encuentros literarios con autores, con lectores, con editores y con personas del mundo del libro y la lectura. Y en esta ocasión, en el marco de la alianza Ciudades Cultura, de la cual hacen parte Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona y recientemente se acaba de sumar Lisboa, tendremos una charla sobre las ciudades de Gao. Cuando el equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas ve estas 4 ciudades que mencioné inicialmente, de manera muy natural surge el nombre de un escritor que es Gabriel García Márquez. Uno podría rastrear su vida y rastrear su obra en estas 4 ciudades de una manera muy precisa. Y entonces, en ese orden de ideas, nos acompañan 4 invitados, cada uno que hablará desde su experiencia como habitante de cada una de estas ciudades y como persona de cada una de estas ciudades, a quienes les doy la bienvenida muy calurosamente. Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, un escritor que ha ganado premios nacionales, internacionales por su obra y a quien creo que es más que indicado para hablar sobre Bogotá en la obra de García Márquez. Es uno de los lectores además más lúcidos recientemente en este país de García Márquez. Gloria López Llobet, perdón, quien fue testigo de primera mano en el año 67 de la publicación de 100 años de soledad y quien durante más de 50 años ha dedicado a la edición de literatura, de historia, de libros para niños, quien ha sido cabeza de la editorial sudamericana, donde apareció no solo 100 años de soledad, sino otras obras de García Márquez. Nos acompaña también Jorge Fernández, un escritor mexicano, escritor, periodista, historiador, quien fue no solo amigo personal de García Márquez, sino también quien ha sido uno de sus lectores más juiciosos y además más incisivos en algunos comentarios que he podido leer. Y por último, Xavi Allén, quien es quizás el historiador y crítico cultural español que más ha ahondado en la historia del boom latinoamericano y en esa relación además tan estrecha que se estableció entre Latinoamérica y España, tomando como centro la ciudad de Barcelona en los años 60, 70 y en adelante, y autor de ese libro maravilloso que es Aquellos años del boom. A los 4 les doy la bienvenida a este encuentro y bueno, la idea es tener un rato de conversación acerca de estas ciudades en las que García Márquez trabajó, vivió, creó y sufrió y amó, podríamos decir. La idea de este recorrido es hacerlo en una primera parte cronológicamente. Entonces empezaré por Bogotá. Bogotá es una ciudad que está presente a lo largo de toda la vida de García Márquez. Es una ciudad con la que él tuvo una relación, yo diría, contradictoria, yo diría cargada de matices, pero quisiera empezar, Juan Gabriel, porque habláramos de esa primera Bogotá que conoce García Márquez cuando niño y cuando joven, en la que empieza un poco a formarse su carácter como lector, su carácter como escritor y en donde publica sus primeras obras, que yo creo que es el momento de su vida donde por un lado tiene una relación más armoniosa, si se quiere, con la ciudad, pero a la vez un momento en el que la ciudad de Bogotá, como muchas capitales del mundo, es muy generosa con él, es una ciudad que de alguna manera lo acoge y le brinda una vida cultural, le brinda un piso, por decirlo de alguna manera, donde él empezara a formarse como escritor y donde empezara a desarrollar su obra, y es además donde publica su primer cuento, La Tercera Resignación, en el año 47. Entonces quisiera, Juan Gabriel, empezar por usted, que nos cuente cómo vio usted ese inicio de la relación de García Márquez con Bogotá. Sí, bueno, muchas gracias, Felipe. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, mis colegas en esta conversación. Muchas gracias a los responsables de organizarla. La idea es maravillosa, de trazar un poco la trayectoria de García Márquez a través de su relación con estas ciudades. Él llegó a Bogotá en el 43, por primera vez, en enero del 43. Estaba
a 2 meses de cumplir 16 años, de manera que era un adolescente caribeño que llega a esta ciudad por primera vez, a esta ciudad fría, a 2.600 metros después de haber subido, ¿no?, desde Puerto Salgar, que es una ciudad, un puerto sobre el río Magdalena, al que llega el barco que lo trae desde la costa, y desde Puerto Salgar él sube en tren, el tren que había en esa época. Y, empieza a notar que le falta el oxígeno, empieza a notar que no se respira tan fácilmente en estas altitudes. Y ese es el primero de los muchos cambios más bien traumáticos que tuvo con respecto a lo que era su vida en el Caribe. Cuenta en alguna parte, ya no recuerdo dónde, de esa primera noche que pasa en una casa de un familiar, donde se mete a la cama y pega un grito y dice: alguien me ha echado agua fría. Y le dicen: no, no, así se sienten las sábanas en Bogotá. Ese es el frío que hace en esta ciudad. Él había llegado a una estación donde no lo esperaba nadie, la persona que venía a recogerlo se demoró un poco, y llegaba desorientado a una ciudad de gente de vestidos oscuros, de guantes, de paraguas, porque lloviznaba constantemente. En algún momento después él escribiría que Bogotá es una ciudad donde caía una llovizna pertinaz desde el siglo XVII. Y a esta ciudad llega para buscar una beca. Va enviado con grandes sacrificios por sus padres para que busque una beca y termine el bachillerato en Bogotá. Y al día siguiente de la llegada, entonces, después de haber pasado la primera noche entre sábanas que le parecían, que estaban tan frías que le parecían mojadas, se va a el edificio donde asignan las becas y se encuentra con una fila que le da la vuelta a la cuadra. Esto era en la avenida Jiménez, abajo de la carrera séptima en Bogotá. Y la fila le da la vuelta a la cuadra y él es el último. Y empieza a llorar de frustración y de desespero cuando se le acerca un hombre y lo reconoce. Era un abogado, Adolfo Gómez, que García Márquez había conocido en el vapor que lo traía por el río Magdalena. García Márquez se había pasado el viaje cantando boleros, y este abogado se había fascinado con el joven que cantaba boleros y le había pedido que le escribiera la letra de una canción que le había gustado especialmente. Y a cambio, el abogado le regaló El Doble, la novela de Dostoyevsky. Bien, este hombre reconoce a García Márquez, le pregunta por qué está llorando, qué le pasa. García Márquez le habla de su intención de pedir una beca y de su desespero por la longitud de la fila, y resulta que este abogado era el director del programa de becas. Esa es la suerte de García Márquez. Y de manera que el hombre lo saca de la fila, lo mete a la oficina de becas directamente, logra que abrirle un espacio en los exámenes. García Márquez pasa los exámenes, gana la beca, y así es como se va a estudiar a Zipaquirá. Pero ese primer encuentro con Bogotá es profundamente traumático, es un enfrentamiento con el frío, la soledad, la distancia, una civilización y una manera de ser de la gente completamente distintos de lo que era su experiencia caribe. Y yo creo que ahí quedan sembradas dos cosas que marcaron su obra, que son la soledad y la nostalgia. Y después de eso parece que no hubiera escrito absolutamente sobre nada más. Podría uno decir que esos dos temas tan claves nacieron para él aquí en Bogotá, en donde estamos en este momento usted y yo. Hay otro hecho de la vida de García Márquez en Bogotá que yo creo que marca su obra de una manera trascendental, que es el 9 de abril. Sí. Para quienes nos ven desde otras ciudades, el 9 de abril de 1948 fue el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial en ese momento, y lo cual desencadenó en una revuelta imparable que destruyó la mitad de la ciudad y que dio inicio además a una etapa muy violenta, o dio inicio y continuidad de alguna manera, una etapa muy violenta de nuestro país. Pero yo creo que ahí hay también la semilla de una visión de la historia que va a ser fundamental para su escritura posterior y para lo que después pasaría con la publicación de 100 años de soledad en Buenos Aires y su vida como escritor profesional. Háblenos un poco de ese encuentro brutal de García Márquez con el 9 de abril, estando él en la ciudad de Bogotá.
Sí, sí, claro, García Márquez había llegado después de sus estudios de bachillerato en Zipaquirá, después de un viaje a la costa para pasar unos meses con su familia, llegó a Bogotá de nuevo en el 47, a comienzos del 47, ahí es cuando usted decía que publicó su primer cuento, se publicó en septiembre del 47, um, después de una serie de accidentes maravillosos. Es uno de mis episodios favoritos en la vida de García Márquez, es el momento, según él, en que mientras estudia Derecho en la Universidad Nacional, sin ninguna vocación, teniendo como profesor, entre otras cosas, Alfonso López Miquelsen, que era famoso porque dejaba que los estudiantes costeños pasaran la materia sin que presentaran buenos resultados. Um, en, esos, en esos días alguien le presta a García Márquez un libro chiquito de tapas amarillas que se llama La Metamorfosis y otros relatos de Kafka. Es un libro que es traducción de Borges, aunque Borges en alguna declaración después contó que él había traducido todos los cuentos del libro menos La Metamorfosis. Pero bueno, eh, y cuenta García Márquez su experiencia al leer La Metamorfosis. Dice, me caí de la cama, entre otras cosas porque sintió que en esa manera de contar las cosas, sintió primero que así hablaba su abuela, eso es lo que dice en alguna parte, así hablaba mi abuela, contando estas cosas inverosímiles, sobrenaturales, con perfecta tranquilidad, ¿no? Con una sintaxis de realismo total. Y García Márquez descubre ahí una manera de enfrentarse, de convertir en literatura sus propios fantasmas, las cosas que lo preocupaban en ese momento. Escribe La Tercera Resignación, luego ve una columna de Eduardo Salamea Borda en El Espectador, que dice que se pregunta si hay nuevos escritores en Colombia, y García Márquez, un poco picado, manda La Tercera Resignación al Espectador, y un par de semanas después descubre en un café, alguien está leyendo el periódico, descubre su cuento publicado y dice que sale corriendo inmediatamente a comprar el periódico y se da cuenta de que le faltan 5 centavos. Tiene que ir a la pensión a pedirle prestado el dinero a alguien y volver a comprar el periódico y descubrirse como escritor publicado. Bien, después de eso, publica otro cuento, recibe un saludo en el periódico de Eduardo Salamea Borda que dice, ha nacido un escritor, y esa es la persona que se encuentra con el 9 de abril. Eso era lo que García Márquez ya era el 9 de abril del 48, se sentía un escritor, ¿verdad? Sentía que ya su destino era ese, cada vez había comenzado a sentir cada vez más desencanto con su carrera, con el destino que le habían impuesto sus padres, sobre todo su padre, que quería que él fuera abogado. Y en ese momento su hermano, Luis Enrique, de visita, y le trae de regalo, estamos hablando de febrero del 48, le trae de regalo una máquina de escribir nueva que le manda a sus padres. Esa máquina de escribir viene a cuento porque García Márquez, que vivía siempre sin un centavo, muerto de hambre en Bogotá, lo primero que hizo fue empeñar esa máquina de regalo en una casa de empeño para conseguir un poco de dinero. Y la máquina estaba todavía en la casa de empeño el 9 de abril, cuando Juan Roa Sierra asesina a Jorge Eliezer Gaitán y se arma lo que en Colombia llamamos el Bogotazo, que es una revuelta popular que incendia la ciudad en muy pocas horas y que 3 días después acaba con 3.000 muertos, tirados en la calle porque no había manera de recoger los cadáveres, y es para todos los efectos prácticos la fundación de la década de violencia que siguió después. Ese 9 de abril es importante para García Márquez, primero porque cuenta que su pensión se incendió y que perdió una cantidad de cuentos que había escrito. Esto hasta cierto punto parece que es leyenda, pero también porque se quemó la casa de empeño en la que estaba su máquina de escribir, y perdió también la máquina de escribir. Y encima, porque allí nace o va conformándose también una cierta sensibilidad política de García Márquez, que ya se siente francamente de izquierda, todavía pues no ha simpatizado con los procesos revolucionarios de América Latina, desde luego que apenas comienzan,
pero ya se siente francamente de izquierda, francamente del lado de los liberales y también, por lo tanto, víctima del asesinato de Gaitán. Y se da la casualidad de que en ese momento, el 9 de abril, en Bogotá, estaba de paso un joven representante de las juventudes comunistas de Cuba, llamado Fidel Castro, que se había entrevistado con Gaitán unos días antes del Bogotazo y tenía una nueva cita, una segunda cita, que está en la agenda de Gaitán, yo la he visto, para la tarde del 9 de abril. Un par de horas después de ser asesinado, Gaitán tenía que haberse encontrado con Fidel Castro. Entonces, pensar, claro, para nosotros un poco mitómanos, ¿verdad? Un poco fetichistas. La idea de García Márquez caminando por el centro bogotano en los momentos del Bogotazo, de los desórdenes, de las revueltas populares, la idea de que vaya él caminando por ahí y en cualquier momento haya podido estar a pocos metros de Fidel Castro, que había salido también a la calle para tratar de organizar la revuelta y convertirla en una revolución popular organizada. Esa idea es muy interesante, ¿verdad? Y nos da mucho alimento para la imaginación. Bueno, ya volveremos a lo que seguirá siendo la relación de García Márquez con Bogotá a lo largo de su carrera y ya después, además, como escritor, digamos, consolidado. Voy a hacer un salto caprichoso en el tiempo, como todas las conversaciones que son caprichosas. Tenemos un García Márquez que viaja a Europa, que está en París, que publica sus primeros libros, El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, La mala hora. Luego tenemos el triunfo de la Revolución cubana, un García Márquez que viaja a Nueva York, se instala en Nueva York con esta empresa de abrir allí las oficinas de la agencia de prensa cubana, y luego en este famoso viaje que hacen en bus, en un Greyhound, hasta Ciudad de México para establecer allí su residencia. Tenemos, como digo, el salto es caprichoso porque lo que ocurre allí es enorme y la influencia que tendrá en la carrera y en la vida de García Márquez es muy fuerte. Llega este García Márquez, un escritor que ya no es tan aprendiz, que ya ha publicado sus primeros libros, a México, se instala en México e inicia una relación muy estrecha con los intelectuales mexicanos de ese momento, con Fuentes, con Álvaro Mutis, que por supuesto no es mexicano, pero está ya allí, con Juan García Ponce, con Arturo Ripstein, con todo ese mundo intelectual mexicano de los años 60. Y quería preguntarte, Jorge, tú que en ese momento eras un niño, pero que has estudiado mucho la obra de García Márquez y la historia de México, ¿cómo recibe esa intelectualidad mexicana a García Márquez, a ese hombre del Caribe, al que en algún momento llamaron además trapo loco, que era, digamos, dicharachero, pero además con todas las ganas de convertirse en un escritor profesional, por decirlo así? ¿Cómo es su relación inicial con ese mundo literario y cultural mexicano? Creo que tiene que ver con lo que me está pasando. México es un desmadre, la Ciudad de México es un pinche desmadre. Y, y mis colegas, a los que admiro profundamente y me honra mucho estar en un mismo cartel con escritores que he leído con admiración, aunque los conozco muy poco en persona, yo creo que les consta que en México puedes escribirte con los escritores. Gabo se había escrito con Fuentes. Álvaro Mutis tiene un papel nodal, porque Álvaro no solamente es que compartía las cartas que intercambiaba con Gabo, sino que además platicaba mucho de él. Es decir, anticipó la llegada contando las maravillas de este aumentador de Aracataca, que era capaz de narrar lo que había en una mesa como nadie, que tenía vocación de periodista, pero al mismo tiempo una ensoñación delirante que se entendía, por ejemplo, en términos veracruzanos, como si fuera un mole de olla, como si fuera un mole negro de Oaxaca. Entonces, cuando llegan a esa ciudad luciferina que dice Gabo, la propia Gaba lo repetía mucho, que independientemente de las cartas y de los intelectuales, lo que los imantó fue un arroz rojo con 2 huevos
estrellados. A la chingada. En cuanto probó eso, la GABA dijo, aquí se puede hacer hogar. Ahora, en segundo lugar, Mutis le había pintado un panorama quizá no tan específico de cómo iba a ganarse el PAN. Yo creo que no le explicó debidamente de que, dado el desmadre de México hace 60 años y hoy mismo, le tienes que entrar a los guiones, a las reseñas, a la traducción, a dar conferencias improvisadas en cafés, a explicar cómo estaba la grilla cubana. México siempre se ha sentido muy cerca a Cuba, pero en realidad tenemos 3,000 kilómetros de frontera con los pinches gringos, que es de donde venía él. Entonces, de todo el licuado que se armó a la llegada, lo que le fue abriendo las puertas fue la capacidad verbal de narrar anécdotas, la capacidad desparpajada de compartir los cuentos que ya había escrito, y empezó desde muy pronto, según decía María Luisa Elío y Johnny García Scott, a quien lamentablemente yo traté a Johnny, pero ya al final de su vida, y más bien con la que conviví más de 2 décadas, fue con María Luisa. María Luisa narraba que desde muy pronto Gabo empezó a decirles lo de la casa, lo de la novela, lo de que se tenía que encerrar, que si le daban la oportunidad de encerrarse, la iba a cuajar, que no tenía al principio aún. Lo curioso de todo esto, y si quieres eso lo dejo para un siguiente segmento, es que los sábados en que llegaron a reunirse Johnny García Scott, a veces iba Fuentes, siempre estaba María Luisa Elío, y que les narraba verbalmente lo que iba escribiendo. Cuando finalmente entregó el manuscrito, se dieron cuenta que esa vaina no tenía nada que ver con lo que había narrado. Es decir, se mexicanizó. Algo que tú llamas en alguna parte la mexicanización universal de Gabo. Sí, y lo pueden confirmar Rodrigo y Gonzalo, sus hijos. Son mexicanos hasta las cachas. En el caso de Gonzalo es más evidente porque es más joven. Digamos, Rodrigo llegó a México, pero ese arroz rojo con huevos, esa manera de... Es un espejo que va de ida y vuelta, y esto yo creo que lo sabe muy bien Juan Gabriel y también Xavi. A nosotros nos da un poco de vergüenza que cuando vamos a Colombia se saben más rancheras que nosotros. Se saben las letras de todos los pinches boleros y luego el mexicano es el que queda en ridículo. Si ustedes conocieron la casa de Mutis, pueden ver que es un jardín netamente colombiano. Es decir, parecería una escena de alguno de los relatos de Macrol. Esas plantas que se dan en el Valle de México, en el Valle de Anáhuac, transterradas, de alguna manera es la metáfora de la mexicanización de Gabo. Si me apuras, estando en París o estando en Barcelona, no dejaba de ser colombiano-mexicano en esas ciudades. Porque cuando vamos a Europa, incluso en los países que no tienen ñ, se nota que nosotros somos de un desmadre mucho más filial, más caliente, tiene sazón. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ya volveré al tema de la mexicanización, que me interesa mucho hablar después, cuando, digamos, Gabo se establece de nuevo en México. Y aquí conviven muy cercanamente 2 ciudades, México y Buenos Aires. Y con esto te doy la bienvenida, Gloria. Buenos Aires fue casi un escenario mítico para García Márquez, un lugar donde ocurrió un hecho de magia, por decirlo de alguna manera, y al cual nunca regresó por temor a que se perdiera esa magia.
me hace acordar mucho del famosísimo poema de Borges, de Fundación Mítica de Buenos Aires. Tú, sin embargo, tuviste la oportunidad de estar allí cuando la magia ocurrió, cuando en el año 67, después de los ires y venires, por decirlo así, del manuscrito, sale por fin la novela en Sudamericana. Y quisiera preguntarte un poco cuál fue, por un lado, los episodios previos a esa visita de García Márquez, que fue breve a la ciudad, y luego cómo fue estar allí en esos días, que además serían, eso sí que irrepetibles, porque él nunca regresó. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Buenos Aires fue para él algo realmente mágico y realmente especial porque, bueno, se produjo el fenómeno, digamos, inmediato del reconocimiento de la gente, una cosa que no es muy habitual. Yo como editora te puedo decir que no recuerdo muchos casos en que inmediatamente que salga una novela se produzca lo que pasó con Cien años de soledad. Bueno, él llegó a Buenos Aires y bueno, se fascinó, me parece, con Buenos Aires. Y el recuerdo, yo tengo un recuerdo porque recién tenía 17, 18 años y acababa de empezar a trabajar hacía muy poco en Sudamericana con mi abuelo. Y bueno, trabajaba junto a Paco Porrúa, que fue quien, digamos, no lo descubrió, pero sí el que nos dijo, bueno, este libro es maravilloso y hay que publicarlo. Y por eso mi abuelo apostó muy fuerte por ese libro. Y él llegó a Buenos Aires una noche con Mercedes, los fueron a buscar al aeropuerto, Paco Porrúa y Tomás Eloy Martínez, que era en ese momento el director de la revista Primera Plana. García Márquez fue invitado a Buenos Aires por Sudamericana y la revista Primera Plana, que habían hecho un premio literario, y él fue como uno de los jurados de ese premio. Y cuando él llegó a Buenos Aires, la novela había salido hacía unos pocos días y ya casi que se había producido el fenómeno de la venta, ¿no es cierto? Y él se fascina porque lo reconocen. Él jamás pensó que llegara a una ciudad en que su novela acababa de salir y una noche él va a un teatro. Era famoso en Buenos Aires en aquel momento el Instituto de Itela, porque era un centro cultural donde, bueno, se presentaban libros, había mucha movida de teatro y de pintura también. Y él va una noche al teatro ahí, cuando entra, de repente la gente se pone de pie y lo empieza a aplaudir. Él no entiende lo que pasa, no entiende que es para él. Y bueno, realmente fue una cosa tan emocionante que después, muchos años después, que nosotros insistimos con los otros libros que sacábamos de él para que volviera, que nos acompañara en la salida de los libros, nunca lo logramos. Y yo decía, pero Gabo, ¿por qué no venís a Buenos Aires si te fue tan bien? Por eso, porque me fue muy bien y no quiero romper esa magia, lo que pasó en ese momento. No quiero que no suceda algo por el estilo, que se me cambien las cosas, ¿no? Y me recuerdo que Porrúa contaba que esa noche, cuando fueron con Tomás Eloy Martínez a buscarlo al aeropuerto, no se quiso ir al hotel, quiso primero pasear un poco en coche por Buenos Aires, y una de las cosas que les pidió, llévenme a ese lugar que le llaman ustedes Villa Cariño. Villa Cariño es una zona de Palermo. Palermo son los parques que están en plena ciudad de Buenos Aires, unos parques muy grandes, muy lindos. Y en esas hay una zona donde iban las parejas de novios o de enamorados por la noche, bueno, a estar tranquilos y solos en esa zona. Y entonces ese lugar era bastante famoso en Buenos Aires, y se ve que él se había enterado y bueno, quiso que lo llevaran ahí. Y después de pasearse por ese lugar, supongo que las parejas
cuando se paseaba un coche mirando qué pasaba, no estarían muy contentas, pero bueno, era lo que él le gustaba ver, ¿no? Y después fueron a cenar a un restaurante muy famoso de carne, él quería comer carne, y fueron a un restaurante muy famoso que se llamaba La Cabaña, que estaba abierto hasta muy tarde a la noche, y cenaron allí, todo eso antes de ir al hotel. Y bueno, era pleno invierno en Buenos Aires, y él bajó del avión con un saco a cuadros muy, muy grandes, donde aparece después en las fotos, y se paseó por Buenos Aires muchos días con ese saco tan llamativo, diríamos, o por lo menos para cómo se vestía la gente aquí en Buenos Aires, que eran como más tradicionales, más de traje gris, azul. Bueno, ese saco llamó mucho la atención. Yo creo que mucha gente después lo reconocía por el saco. Pero bueno, esos días para él en Buenos Aires fueron realmente increíbles, ¿no es cierto? Y yo creo que por eso no volvió. Pero bueno, también la historia de cuando Porrúa, digamos, conoce a García Márquez, porque Luis Hars, que fue un escritor que nosotros en Sudamericana publicamos su libro que se llamaba Los Nuestros, que fue un libro donde aparecen los primeros escritores del boom. Y él le recomienda, cuando le trae el libro ese a Porrúa, le recomienda que lea especialmente a García Márquez. Y también se lo recomienda a Tomás Eloy Martínez. Entonces, Paco lee sus primeros libros, El Coronel, La hojarasca, La mala hora, Los funerales, y le escribe a García Márquez. Y le escribe y le dice que le gustaría publicar, si tiene algo, que le gustaría, si está escribiendo alguna novela, que le parece que le han dicho que tiene una novela, y de todas formas que también esos libros le interesan. Entonces, García Márquez le contesta en una carta y le dice que sí, que efectivamente está escribiendo 100 años de soledad, que lleva escritas más o menos unas 400 páginas, digamos, que la novela seguramente va a estar alrededor de las 700, pero que tiene esa novela un poco medio comprometida con otra editorial, que también le iban a reeditar los libros anteriores. Entonces, pero que le dice que de todas formas, si no pudiera darle ese libro porque no pudiera deshacer ese compromiso, está escribiendo otra novela, que esa sí se la promete, porque esa no la tiene comprometida con nadie, y ese es El otoño del patriarca, que García Márquez se ve que ya había empezado también. Bueno, se cartea con Porrúa, y poquito tiempo después le escribe y le dice que pudo deshacer el compromiso y que le va a mandar 100 años de soledad. Y le manda el primer capítulo. Y Porrúa lee ese primer capítulo, y con ese capítulo viene a la oficina, me acuerdo perfectamente, viene a la oficina de mi abuelo, y yo estaba con él, y le cuenta que está fascinado con un capítulo que leyó de un autor colombiano totalmente desconocido en Argentina, pero que él cree que esa novela va a ser una cosa espectacular, increíble, y que lo quiere contratar. Mi abuelo tenía mucha confianza en sus editores, y siempre me decía que cuando un editor se apasiona por algo y está convencido de algo, que hay que hacerle caso, porque realmente, bueno, se nota de que ese libro es diferente. Entonces, bueno, le dice que sí, que lo contrate, y bueno, García Márquez le manda un contrato, Porrúa le manda a García Márquez un contrato por 100 años de soledad, con un anticipo que hoy en día nos parece absurdo, ¿no? Pero bueno, fue un anticipo de $500 por la nueva novela. Así que esa es un poco la historia. Dicen que Barral la rechazó, dicen que Losada la rechazó, pero bueno, en realidad no habían leído nada de la novela cuando
cuando dicen que la rechazó. Bueno, Gabo nos decía que a él le gustaba que hubiera ese mito también de que había habido varios rechazos de la novela, pero la verdad es que nadie había leído más que sus amigos o sus colegas, pero no la habían leído otros editores, ¿no es cierto? Gloria, una pregunta. Mucho se ha hablado, y tú lo mencionaste, del famoso envío de la mitad de la novela y de si se envió la mitad inicial o la mitad final. Xavi en sus investigaciones ha logrado también un poco ver que hace parte de ese universo que el mismo García Márquez construía, dando versiones encontradas y tal. Pero creo que se ha hablado menos, y me parece interesante, tú que estuviste allí, del trabajo de edición propiamente dicho de 100 años de soledad, ese trabajo como edición de escritorio, como lo llamamos a veces. ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa relación ya de un editor trabajando sobre un manuscrito con el autor en otra ciudad? Si tuviste oportunidad de presenciar algo de eso. Bueno, en realidad, bueno, Porrúa tenía una relación muy, muy estrecha con sus autores, ¿no es cierto? Y era un lector, era un muy buen lector, pero ninguno de los libros de García Márquez, por lo que yo recuerdo, tuvo demasiado trabajo de edición. Sí, tenía el trabajo, por supuesto, que hacíamos nosotros con todos los libros, ¿no? El trabajo de correctores y bueno, y sobre todo fue un trabajo bastante minucioso por la cantidad de nombres y la repetición de los nombres en los libros, ¿no es cierto? En eso había que tener muchísimo cuidado, pero fue uno de esos libros donde, donde el editor, a ver, sabe que no hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Porque realmente era un libro redondo que no había que decirle, bueno, subí, bajá, cambia un poco el final, o qué sé yo, hay partes que son un poco densas, o bueno, a las cosas que hace y que conversa un editor con su autor muchas veces, ¿no es cierto? Por lo que yo recuerdo, ese libro se editó prácticamente nada más que con las correcciones normales de, bueno, de cuidar que los nombres estuvieran bien, de que bueno, de que el texto no tuviera erratas y ese tipo de cosas, pero no cambios en el original del libro, ¿no es cierto? Ok, muchas gracias. Y bueno, sale 100 años de soledad en 1967 y es un poco la consolidación o obra que le da mucho más piso a algo que ya había iniciado antes con la publicación en el año 62 de La ciudad y los perros de Vargas Llosa, Rayuela en el 64 de Julio Cortázar, pero también esto va acompañado de algo que podríamos llamar como una especie de cambio geográfico de ese centro que va a ser la edición en español, desde Buenos Aires y México también hacia Barcelona, y allí es cuando también García Márquez viaja a Barcelona y se establece en Barcelona e inicia su relación además con la agencia de Carmen Balcells. Me gustaría preguntarte, Xavi, primero que nos expliques un poco cómo se da ese cambio de la capital geográfica de la edición en español, por decirlo de alguna manera, que fue algo que arrastró a muchos autores en el mejor sentido, y por supuesto a Gabriel García Márquez. ¿Cómo pasa la ciudad condal a convertirse en ese centro de la edición en español? Bueno, es algo que coincide. En el caso de García Márquez, de todas formas, el libro se publica en Buenos Aires, es la edición de Sudamericana, y hay una cosa curiosa, que si cuando García Márquez aterriza en Buenos Aires, ya prácticamente nada más aterrizar, ya es famoso, ya sabe todo el mundo quién es, ya el libro es un fenómeno, mientras que en Barcelona nadie se dio cuenta de quién llegaba, aunque llegó después de la presentación en Buenos Aires. Pero el libro en Barcelona ni siquiera se había publicado, no había salido, llegaban unos pocos ejemplares de Sudamericana que corrían de mano en mano entre un público, digamos, pues experto, conocedor, pero el público no sabía quién era. Se sabía tan poco quién era García Márquez que en las primeras semanas que él está en Barcelona,
Carmen Balcells y amigos de ella invitan a García Márquez pues a reuniones, a cenas, a encuentros de gente del mundo de la edición, y se empieza a hablar de ese libro, se empieza a hablar de 100 años de soledad, y él participa como espectador en corrillos en los que se habla de él sin que nadie le identifique a él como el autor, ¿no? Y Beatriz de Moura dice que nunca olvidará la vergüenza que pasó, que estuvo como 10 minutos explicándole a él quién era ese García Márquez del que se estaba hablando tanto en Latinoamérica, y se lo estaba explicando él mismo y él no se identificó como Gabo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una curiosidad. Quiero decir que es verdad que en cuanto a número de títulos publicados, bueno, España era una dictadura. En España regía la censura, estaba el general Francisco Franco, no podía ser una capital editorial en plena libertad, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en los últimos años de la dictadura pues se flexibiliza, sobre todo para los libros que vienen del extranjero, que vienen de otros países, se flexibilizan un poco los criterios, no en todos los casos, pero como norma general sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que coincidiendo con el auge del boom latinoamericano, pues empieza a producirse ese cambio, ¿no? También es verdad, hay que decir que si bien en el caso de García Márquez no nace para nada en Barcelona, sí que en el otro ejemplo más destacado de autores del boom, que es Mario Vargas Llosa, sí que se puede decir que es un caso barcelonés, ¿no? Porque La ciudad y los perros se publica en Seix Barral, gana el premio Biblioteca Breve. Su libro anterior de cuentos también se publica en Barcelona, y a partir de ahí Seix Barral se convierte un poco en el referente de la literatura latinoamericana. Ese premio es el premio que todo autor en español quiere ganar, viva en el país que viva. Se presentan originales, bueno, luego lo ganarán Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, tantos otros autores, ¿no? Y un poco, pues, a través del editor Carlos Barral y de su sello editorial, pues se produce ese cambio, digamos, un poco de eje, ¿no? Que aunque siguen siendo todas las ciudades importantes, ¿no? Lo que sí que es verdad también que hay que apuntar como una cosa clave es Carmen Balcells, ¿no? La gente, la mano que mueve, que mece la cuna de los autores del boom, ¿no? Su manager. Porque antes habéis hablado de la metamorfosis que leyó García Márquez. Yo creo que la auténtica metamorfosis de García Márquez se produce en Barcelona, porque llega siendo eso, es un escritor anónimo, un escritor que sí, que ha intuido algo del gran éxito que va a tener su libro en Buenos Aires, pero que todavía acaba de suceder y todavía no está del todo muy claro lo que va a ser ese fenómeno, y llega con poco dinero, llega incluso con una piel de caimán que traía como amuleto, pero que empieza a intentar vender para poder tener un poco de dinero para pasar unos primeros días en la ciudad, y aquí se transforma pues yo diría, en el autor más famoso del mundo, mientras empieza a serlo aquí, ¿no? Por primera vez no tiene que preocuparse del dinero, el encierro que había hecho para escribir 100 años de soledad en México era un encierro con mucho apoyo familiar, con Álvaro Mutis coordinando un poco y Mercedes Barcha pues el tema de los ingresos económicos, que la nevera estuviera llena, y aquí digamos que eso se produce de un modo a gran escala y profesional, porque la agencia Balcells se encarga de todo, le busca pisos, le busca médicos, le busca colegios para los niños, se encarga de que tenga folios en la máquina de escribir, le empieza a conseguir grandes contratos de traducción, y entonces aquí se transforma en García Márquez. En Barcelona es cuando pasa a ser el García Márquez que todos conocemos, ¿no? El autor de fama mundial, y hay que decir, bueno, se producen muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, se comenta todavía hoy que el coche más lujoso y más caro que circulaba por las calles de Barcelona en esa época era el que tenía García Márquez, y que una voz se paró en una gasolinera a repostar y bajó y le dijo al empleado, le dijo, y en el depósito, por favor, y el empleado se quedó admirativo de aquel coche y le comentó, jo, menudo cabrón debe de ser su jefe para tener un coche así. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es una anécdota que refleja esa metamorfosis que se produce de García Márquez en Barcelona, y
y también, pues, como el éxito enorme de 100 años de soledad, que no tendrá su primera edición española hasta 1969, aunque la de Sudamericana con el tiempo se empezó ya a distribuir mejor y empezaron a llegar más ejemplares, ¿no? Pero la primera edición española de Edasa es de 2 años después, ¿no? Edasa, que era también una filial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el gran cambio aquí que se produce es ese, su relación con Carmen Balcells, y luego una cosa que es muy importante, que es su amistad con Vargas Llosa. Carmen Balcells los pone a los dos a vivir en la misma esquina. Uno vive en la calle Osio, otro vive en la calle Caponata, pero están a 2 pasos, un piso del otro. Ellos ya eran amigos por carta y un viaje que hicieron por Caracas y otros países de América Latina, pero donde se estrechan los vínculos de un modo personal y de convivencia diaria es en Barcelona, ¿no? Y eso también es una ciudad importante para explicar la relación entre los dos, ¿no? Tanto esos años dorados en que los dos vivieron aquí hasta también pues la ruptura posterior, ¿no? Yo creo que ese es otro hecho clave. Él por primera vez se puede dedicar únicamente a escribir literatura. Tiene la suerte, además, vamos a decir entre comillas, de que del dictador que está viviendo en España y en especial de la agonía de sus últimos años, pues puede extraer detalles que saca de la prensa, de las noticias, de los comentarios de sus amigos, detalles para El otoño del patriarca, que es la novela que escribe en la ciudad, y él lleva básicamente una vida tranquila, se dedica a escribir, a viajar por Europa, a escuchar música. Y a diferencia de otros autores latinoamericanos que vivían aquí, pues como el propio Vargas Llosa, que se implicó más activamente en la lucha política contra Franco, todo eso, pues García Márquez no, pues alguna vez firmó algún manifiesto y sus opiniones eran muy claras, pero se dedicó pues básicamente a su actividad literaria, ¿no? Y bueno, y recibió vivió en 3 sitios, primero en un apartotel, después en un apartamento en la Avenida República Argentina, luego ya con la mejora de su situación económica espectacular, pues se fue a la calle Caponata número 6 y allá por ese piso pues han pasado todo tipo de personajes, ¿no? Desde la madre del Che a Régis Debray, a cantantes de boleros, a Pablo Neruda, que durmió la siesta allá. Es un lugar mítico para los que nos dedicamos a estudiar la literatura. Y una cosa que él apreciaba también de Barcelona, no solo esos primeros años en que nadie le conocía, sino que cuando llegó a ser famoso y llegó a ser conocido, pues podía pasear por sus calles por el carácter un poco pues de la ciudad. Quiero decir que podía ir al cine, que podía estar en una librería pues hojeando ejemplares, que no recibía el acoso que a veces cuando iba a otras ciudades, pues el acoso de los fans, el acoso de afecto, de cariño, que aquí se le tenía ahí mucho, pero digamos que la gente era como más discreta, más tímida o como le queramos llamar. Luego él, bueno, mantuvo siempre sus vínculos con la ciudad. Él se fue en 1975, justo cuando muere Franco, se fue ya para México definitivamente, pero siempre tuvo un piso aquí, ¿no? Toda la familia todavía lo tiene y venía en una época, excepto en los últimos años, pero una época en que cada año realizaba su visita ritual a Barcelona, ¿no? Una pregunta especulativa. No soy muy amigo de especular porque la realidad es la que es, pero ¿crees tú que si no hubiera existido 100 años de soledad, esa novela que vendió 1.000.000 de ejemplares en un tiempo récord y etcétera, hubiera existido el boom, se hubiera consolidado como ese movimiento que fue sin 100 años de soledad? Bueno, sería una cosa muy distinta, ¿no? Porque 100 años de soledad fue la locomotora que tiró de todos, ¿no? Tiró no solo de sus amigos del boom, sino de los autores que le habían precedido, pues como Borges, por ejemplo, ¿no? que habéis comentado. Se despertó un interés mundial por la literatura escrita en español que antes no existía, ¿no? Pero no un interés crítico o de las universidades o de los suplementos literarios, sino un interés masivo del público. Es que lo que hoy nos parece
a veces difícil de comprender es que estos autores, García Márquez era el Dan Brown de la época, era el que más vendía entonces, ¿no? Bueno, pues eso fue así. Y sin ese efecto locomotora de su novela, yo creo que difícilmente, pues por ejemplo, Cortázar era un autor que vendía muy pocos ejemplares y también coincidió, yo he mirado albaranes de ventas, de liquidaciones que conservan en la agencia Balcells y realmente hay una relación clara entre la aparición de 100 años de soledad y el despegue de ventas de ese libro con el auge de todos los demás, ¿no? Muchas gracias. Y aquí empiezan las ciudades, digamos, a ya convivir de una manera muy directa. Después de todo esto, Bogotá siguió siendo una ciudad clave para la vida de García Márquez, una ciudad en la que tuvo casa y en la que además apoyó muchísimos proyectos, revistas, era un constante miembro del periodismo colombiano, de la política, se movió mucho tras bambalinas y muy discretamente, como siempre lo fue él, como siempre lo hizo, pero digamos que Bogotá seguía siendo un poco el centro de ese país que era el suyo, hasta que hubo una ruptura brutal cuando la famosa expulsión, digamos, si lo queremos decir así, durante el Estatuto de Seguridad que duró entre el 78 y el 82. Juan Gabriel, ¿cómo fue en esos años tan difíciles de la violencia, en los 70 y los 80, ya cuando a Gabriel García Márquez había pasado ese episodio en que lo sacaron del país, su relación con Bogotá, cómo siguió siendo esos ires y venires que yo he llamado conflictivos al inicio de la charla y que creo que usted puede ahondar más en ellos? Sí, fueron momentos difíciles, años difíciles, décadas de una relación muy tensa entre García Márquez y la ciudad, que era una relación que pasaba por dos focos, creo yo, su influencia en el periodismo y su relación con la política. Y si uno ve esos momentos del 78 al 82 del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, como el estallido, digamos, la ruptura con una ciudad que era el centro de poder en Colombia y que para García Márquez se había convertido entonces en una parte necesaria de su vida por su presencia política en el país a través de sus columnas, a través de su, digamos, compromiso político que ya tomaba una forma muy clara en esos años, que fue de otra parte lo que lo llevó al deterioro de su relación con la ala más conservadora del poder colombiano, que él lo miraba como un cómplice de la subversión, ¿no? Y esas acusaciones son las que llevan a la ruptura durante el gobierno de Turbay, las acusaciones de subversión y las acusaciones de complicidad, ¿no? Digamos, de ser una especie de vocero de la subversión. Esto tiene un eco muy interesante con los últimos momentos de su juventud en Bogotá, porque después de esa primera llegada con 15 años como bachiller, después de la segunda llegada en la que empieza a publicar sus cuentos alrededor del 47-48, cuando se va de Bogotá después del 9 de abril, rompiendo sus proyectos de estudiar Derecho, de ser abogado, y va a Cartagena y se hace periodista. Después de eso conoce en Cartagena a Álvaro Mutis, y Álvaro Mutis lo convence de que se devuelva a Bogotá, de que en Bogotá es donde están pasando las cosas, de que en Cartagena se está anquilosando, cosa que no era necesariamente cierta, y además su relación intelectual con el grupo de Barranquilla ya había empezado, que era profundamente enriquecedora y estimulante. Pero Álvaro Mutis lo convence de que se devuelva a Bogotá con la promesa, que no estaba en las manos de Mutis cumplir, de que el espectador lo podría contratar como reportero. Y entonces García Márquez vuelve a Bogotá. Efectivamente, el espectador le da un trabajo como periodista, empieza a hacer crónicas sobre cine, empieza a hacer crítica de cine, una columna fija sobre cine, que era algo que no existía en Bogotá en ese momento. Y ya tiene unas ideas muy fijas alrededor del arte del cine, de lo que a él le gusta, de lo que le parece que está bien, y él cree que Hollywood y la industria de Estados Unidos
es ideologizada, es conservadora, es capitalista y distorsiona la vida, y a él no le interesa eso, le interesa el cine que le parece mucho más genuino, que se hace en Italia, ¿no? Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas es una de sus películas favoritas, y él empieza a escribir sobre esto. Y se abre un espacio en el periodismo bogotano hasta que lo convierten, le hacen un ascenso, por decirlo así, lo convierten en periodista de reportajes, lo mandan a Medellín a escribir un reportaje sobre un barrio entero que se ha caído de la montaña con muchísimas víctimas. Luego lo mandan al Chocó para que haga un reportaje semejante, y ahí descubre García Márquez una relación con su trabajo de contador de historias muy distinta y que le interesa mucho. Es la participación a través del oficio de contador de historias en la política de un país. Y es cuando le encargan que escriba un reportaje sobre esos hechos que ya todo el mundo conocía, que había salido en todos los periódicos, que es el naufragio, el naufragio famoso, del que resultó, después de muchas conversaciones con el marino Luis Alejandro Velasco, resultó El relato de un náufrago, que es un texto periodístico, un reportaje que García Márquez escribe sobre una historia que ya todo el mundo conocía. Lo señalo porque ese reportaje ya lo enemista definitivamente con el régimen del dictador Gustavo Rojas Pinilla, que había comenzado en 1953. Él, en este viaje, en esta nueva llegada a Bogotá, llega en el 54, cuando la dictadura tiene un año más o menos, y entonces escribe este reportaje que deja muy mal parada la dictadura, porque se descubre que la historia del naufragio que la dictadura había utilizado con fines de propaganda tenía en realidad causas muy distintas de las que se alegaban, y la verdad era que el naufragio no había ocurrido por ninguna razón noble, explotable, sino que el barco se había hundido porque llevaba una cantidad de cargamento de contrabando, y eso era lo que había desencadenado una serie de problemas. Y García Márquez cuenta esto. Entonces la dictadura empieza efectivamente medidas de presión, o él siente que lo están presionando, que lo están persiguiendo, y ahí es cuando rompe con el poder colombiano, con la política colombiana por primera vez, y se va más o menos escapado como corresponsal del Espectador a París. Y ahí es cuando está toda la historia de cómo el Espectador cierra, o Rojas Pinilla cierra el Espectador, y García Márquez se queda un poco perdido escribiendo El coronel no tiene quien le escriba. Bien, esa ruptura o esa sensación de ser perseguido por la derecha colombiana, por el poder conservador colombiano, es lo que se repite en el gobierno de Turbay. Es el mismo retrato de alguna manera. Y García Márquez sale de Colombia en el 81, me parece que es, con esa profunda sensación de haber sido traicionado, ¿no? De que el país lo persigue, le ha quitado su apoyo, lo ve como una figura subversiva y peligrosa, y eso desde luego que ha sido parte constante de una relación muy tensa que ha tenido con el poder en Colombia. Eso se repitió, como digo, en esa época. García Márquez escribió muchas columnas al respecto, defendiéndose de los ataques de ser cómplice de la subversión, que en Colombia han sido constantes para cualquier escritor, columnista de izquierda en algún momento, ¿no? Y escribe también, por ejemplo, sobre Felisa Burstyn, que era una escultora colombiana cuyas simpatías estaban a la izquierda, y que dentro de los desmanes de los militares en el Estatuto de Seguridad fue arrestada, llevada a las caballerizas, ¿no? Del ejército, y allí pues acosada, interrogada de mala manera, con resultados tan traumáticos que ella tuvo que salir corriendo del país inmediatamente después, y acabó muriendo en París, en una mesa en la que estaba García Márquez. De manera que todo eso hizo que para él la relación con el poder
y con la derecha colombiana fuera muy conflictiva, muy tensa y siempre llena de una especie de resentimiento soterrado que yo creo que marcó toda su vida. Jorge, ya que te vemos mejor lo cual nos alegra enormemente. Tú hablaste de la mexicanización de García Márquez y de esa mexicanización que inició muy pronto en su primera llegada a México, con un arroz con huevo, pero también quisiera tú, que has sido un lector tan agudo de su obra, que nos contaras cómo se ve también la mexicanización en la obra de García Márquez. Es famosa pues la anécdota de cuando Álvaro Mutis le entrega Pedro Páramo a García Márquez y pues yo creo que su relación con la literatura mexicana es permanente y en su obra hay mucho de eso. Cuéntanos un poco esa influencia literaria de México en la obra de Gabo. Voy a pedir nada más un minuto de tolerancia porque elogié a Xavi y elogié a Juan Gabriel, pero a mi amiga argentina quiero decir que te adoro, porque me conmovió mucho que mencionaste el saco a cuadros que llevó a Buenos Aires y que confirma por qué le decían trapoloco. Era muy fachosito. Y es interesante esto porque está inédito un libro que yo hice con la Gaba, que ojalá y salga pronto, que se llama Vivir para vernos. Y cuando son todas las fotografías desde que se conocen de niños hasta que termina, que en realidad no termina. Se volvieron a ver en un barco que navega eternamente. En las fotografías de Buenos Aires se ven tan felices que yo no sabía que ya no habían vuelto. Y dijo, es que la pasamos tan bien con todo lo del teatro. Estaba bastante lúcido y ella también estaba muy contenta, salvo que criticaba el pinche saco, que no se lo quitaba. En todas las fotos aparece pinche saco, porque no había cambio de vestuario. Lo que había era el aumento de la leyenda, pero sin cambio de vestuario. Y entonces a mí me conmovió mucho volver a oír eso y entonces yo quiero que seas mi amiga ya para siempre. Dicho lo cual, quiero celebrar como mexicano que arreglé la pinche computadora. Y esto me va a ayudar a tratar de formular mi parlamento. Cuando triunfó Cuarón con la película Gravity, todo el mundo dijo, ¿cómo va a ser cine mexicano eso? Si es una película que George Clooney hace de astronauta. Y Juan Villoro, en su infinita lucidez, dijo, por supuesto que es una película mexicana, porque la nave espacial que estaba averiada se arregla con un alambrito. Y cuando comunican a tierra, se oyen ladrar unos perros. Eso solo pasa en una pinche película mexicana. Dicho lo cual, la mexicanización también se confirmó hacia finales de la década de los 90. Se me descompuso la laptop, que aquí llaman el portátil. Y yo conseguí a un chalán que me cobró una tercera parte de lo que cobraba la Macintosh, porque descubrió que apretando manzanita 6.2 se arreglaba ese desperfecto. Y le dije, ¿y cómo llegaste a eso? Y dijo, ensayo y error. Empecé a picar todas las teclas y me tardé 3 años hasta encontrar que con la manzanita 6.2, si lo aprietas al mismo tiempo, se arregla ese desperfecto. Para mi fortuna le pasó lo mismo a la Macintosh de Gabo. Y en un detalle de gran mexicanización, él comentó lo caro que iba a resultar tener que mandarla a Cupertino, California, o comprar otra pantalla, ¿no? Y dije, perdóname, pero creo que yo sé cómo se arregla eso. Manzanita 6.2, la mexicanización de la cibernética. Una vez dicho esto, yo creo que también hay alambritos en La Habana, que es otra de las ciudades de él, en donde te arreglan un coche de los años 50 con un pedazo de tocino. También hay alambritos en la Barcelona que habitó.
una Barcelona en donde todavía había muchas mujeres de luto, dice la Gaba, y que le llamaba la atención a algunas de las vecinas que empezó a usar pantalones, algo de agogó, ese peinadito de gatito con el que bailaba mi mamá cuando yo era niño. Esa mexicanización tiene que ver con lo siguiente, y voy a ser muy breve para no aburrirlos. En la década de los 50, México pide el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Y Sir Stanley Ross lo primero que pregunta es, ¿tienen luz eléctrica? Con lo cual se sintió ofendido el empresario, el que fundó Televisa y los demás millonarios, porque dijeron, no solamente tenemos luz eléctrica, vamos a construir uno de los estadios más grandes del mundo. Esa utopía se desarrolló durante los 60. La década psicodélica es lo que llamamos el desarrollo estabilizador. Lamentablemente eso terminó en un baño de sangre, el Tlatelolco, porque en la medida en que se celebraron las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol por primera vez en países en vías de desarrollo, sobre todo las Olimpiadas, México de pronto creció, floreció. Voy a mencionar solamente un rubro, aunque no puedo hacer la conexión gráfica. Eso tiene que ver con las agencias de publicidad y la cantidad de escritores que cuajaron en agencias de publicidad, entre ellos Gabo, porque trabaja con Yomí García Scott y con don Jaime Muñoz de Baena, que es el que le pregunta, ¿por qué después de estar tantas horas inventando jingles y eslogans para electrodomésticos, llegas a desvelarte a tu casa? ¿Por qué escribes? Y fue cuando respondió, para que me quieran más mis amigos. Esa frase se la dice a don Jaime Muñoz de Baena, que trabajaba en la agencia de publicidad. La parte intelectual es que no solamente Mutis, sino Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, el propio Juan José Arriola, se encargaron de bombardearlo con libros. No es solamente el Pedro Páramo que le entrega a Mutis y le dice, tenga para que aprenda, sino que también son los cuentos de Francisco Tario, que todavía vivía. Tario, un personaje misterioso, maravilloso, que murió aquí en Madrid, y al que hay que honrar con ser el autor de La noche de Margaret Rose, que es un cuento que le fascinaba a Gabo. Entonces, la mezcolanza entre los alambritos de la vida cotidiana, es decir, cómo te pueden arreglar o te podían arreglar las cintas de la máquina de escribir ya deshilachadas, quién sabe cómo le hacían en el centro, atrás de Palacio Nacional, que te las devolvían intactas, a lo mejor ya sin tinta roja, a lo mejor ya lo más era tinta negra. Y lo mismo pasó, creo yo, mi querida amiga argentina, con la corrección previa, porque siendo de tan mala ortografía, tuvo mucho cuidado de pedirle a Pera, la secretaria, que la copia al carbón del original pasara por el rasero de los que ayudaron a corregir la ortografía. Y entonces por eso el trabajo editorial ya en Buenos Aires fue más bien del árbol genealógico, cuidar muy bien que no se confundiera a Aureliano José con José Arcadio III o lo que fuera. Y en ese sentido estoy tratando de decir que la mexicanización es como lo que acabo de hacer, la improvisación afortunada. Muchas gracias, Jorge. Gloria, si bien García Márquez, como dijimos, no volvió a Buenos Aires, tú seguiste acompañándolo a lo largo de muchos años y en los siguientes libros que se publicaron allí. Cuéntanos a la distancia cómo fue, o no a la distancia, porque tú además viajaste con él a distintos lugares, cómo fue esa relación editorial, digamos, entre lo que sería el mercado argentino y García Márquez, después de 100 años de soledad. Bueno, realmente fue una cosa increíble porque pensar que nosotros empezamos con 8.000 ejemplares de 100 años de soledad y se empezó a reeditar y no paró nunca, jamás paramos de hacer reediciones. Y cuando viene su segundo libro, que es El otoño del patriarca, era tal la expectativa que había en Buenos Aires con su libro,
que primero decidimos hacer una edición de 50.000 ejemplares y mientras la estábamos haciendo vimos que no alcanzaban por los pedidos que teníamos de los libreros y la aumentamos a 100 y no alcanzaban y mientras estábamos haciendo esos 100.000 ejemplares, en otra imprenta estábamos haciendo otros 100.000, o sea que salimos con 200.000 ejemplares a la calle, que fue una cosa increíble. Nunca en la historia de Sudamericana había pasado eso, y ni creo que después de eso pasó, porque ni siquiera después cuando él ganó el premio Nobel, que ahí reeditamos todo y hacíamos 50.000 de 100 años del amor en los tiempos del cólera, de relato de un náufrago, de crónica, había libros en los que se vendían 50.000 ejemplares todos los años. Bueno, y salimos con los 200.000 ejemplares y una semana después hubo lo que se llamó el Rodrigazo, que fue una devaluación tremenda en la Argentina, de las que hubo muchas, y casi nos fundimos, porque, claro, fue el libro más exitoso que tuvimos en la historia, pero salió ese libro, tuvimos la obligación de ponerle el precio impreso en la tapa, en la cubierta, y hubo una devaluación del 100% y nosotros habíamos comprado el papel en dólares y no lo habíamos pagado todavía. Y entonces hubo un parate total en el comercio y en todo en Buenos Aires y nos empezaron a devolver libros y cantidades enormes de devoluciones y teníamos que pagar el papel en dólares, pagarle el anticipo a Gabo, que ya a esa altura eran bastante más que $100.000, y bueno, y había sido el libro más exitoso, o sea que de milagro que Sudamericana no se fundió en ese momento. Y después tardamos como 15 años en terminar esa primera edición, digamos, que eran 3 o 4 ediciones juntas, ¿no? Pero esa primera edición tardamos como 15 años en terminarla y fueron quedando en nuestras estanterías y fuimos vendiendo de a poco. Bueno, y después, cada vez que sacábamos un libro de García Márquez, los libreros nos decían, ojo, bueno, va a haber una devaluación, porque nos pasó 3 veces. Y la tercera vez, como ya sabíamos que cada vez que salía un libro de Gabo había una devaluación brutal, hicimos un seguro del dólar para poder estar, para que no nos pasara lo mismo otra vez y para poder pagar las cuentas, ¿no es cierto? Pero era famoso. Cada vez que salía un libro de Gabo, todo el gremio editorial se ponía nervioso porque la economía podía saltar por los aires, ¿no es cierto? Y pasó 3 veces realmente, así que no era ninguna broma. Pero bueno, son historias que casi hacen a la historia del mismo Gabo. Yo me acuerdo que cuando estuve en Buenos Aires hicimos un asado en la Quinta de Bellavista, que es donde yo estoy ahora haciendo este reportaje, que era la casa que tenía mi abuelo en las afueras de Buenos Aires, y vinieron Leopoldo Marechal con su señora, Roa Bastos y, bueno, otros gerentes de la editorial, y él se sentó por la tarde, como hacía frío, al lado de la chimenea. Él se sentó casi te diría en un asiento muy bajito cerca del suelo y empezó a contar historias, de su juventud y de su niñez y de cómo le había conocido a Mercedes y de una tía de él que se comía las paredes, el calcio de las paredes. Y bueno, y después evidentemente cuando uno leía los libros de él, todos esos personajes y esas historias que él contó esa tarde, que fue eterna y que fue maravillosa para nosotros, aparecían, todas esas cosas aparecían en sus novelas, o sea que yo decía, bueno, en realidad no necesitaba tener tanta imaginación, era lo que le había pasado, era su vida cotidiana, de donde él se nutría, ¿no es cierto?, de su historia de Colombia y bueno, del Caribe, ¿no es cierto? Después me pasó otra vez en Barcelona, que coincidí con él en lo de Carmen Balcells y teníamos que salir a almorzar. Y bueno, habíamos quedado en juntarnos a las 2 de la tarde para almorzar. Y bueno, y al cabo de 2:30 y Gabo no aparecía y estaba Mercedes y estaba Carmen. ¿Y qué pasa? Y qué sé yo, y bueno, 3 menos cuarto, las 3, y no nos íbamos. ¿Y qué pasaba? Resulta que recién habían empezado a funcionar las computadoras con la fotocopiadora
y entonces habían puesto el libro en la fotocopiadora para hacer una fotocopia y él no se quería mover de al lado de la máquina porque tenía miedo que la máquina se tragara el libro y desapareciera el libro. Entonces nos tuvimos que quedar hasta que se acabó la fotocopia de todo el libro y recién ahí nos pudimos ir a comer. Y bueno, esas cosas que eran la realidad junto con la novela, ¿no es cierto? Eran muy lindas, la verdad, eran historias muy lindas. Gracias, Gloria. Xavi, tú has mencionado, y la mencionó Gloria hace segundos, a Carmen Balcells, y creo que la ciudad de Barcelona no hubiera sido, por supuesto, la misma para García Márquez sin la figura de Carmen Balcells. Ella fue un poco quien profesionalizó quizás ese rol del escritor latinoamericano, pero a partir de una forma de tratar con los autores que partía del cariño y de la confianza y de la confidencia y de la generosidad. Me gustaría ahondar digamos, a partir de tus investigaciones, ¿cuál fue esa relación tanto profesional como personal entre García Márquez y Carmen Balcells? ¿Cómo fue ese vínculo que fue moldeado en Barcelona y que quedó allí en la ciudad? Fue un vínculo muy profundo. O sea, Carmen Balcells era con sus autores como una especie de madre posesiva que entraba en todos los aspectos de su vida personal, privada, profesional. O sea, iba mucho más allá de lo que es un agente, ¿no? Les organizaba la vida. Pues algunos le hacían caso en todo y algunos pues solo en algunas cosas. Pero ella, desde luego, por ejemplo, es sabido que Luis Goytisolo, el primer autor de la agencia Balcells, la acabó abandonando porque Carmen Balcells no aprobaba la nueva relación de pareja que él tenía, ¿no? Y eso ya él lo consideró demasiado. Y bueno, y hay muchas anécdotas así, ¿no? Vargas Llosa ha escrito un artículo en donde enumera todas las cosas que hacía Carmen Balcells, y una de ellas, las que dice el propio Vargas Llosa, es que indemnizaba a nuestras amantes, ¿no? Cuando querían dejarlas, ¿no? Hay una parte de leyenda, pero yo, que la he conocido bien durante unos cuantos años en los que estuve trabajando en mi libro, puedo decir que a veces la leyenda se queda corta, ¿no? Que el nivel, ella tenía una relación casi, podemos decir, amorosa con los autores, ¿no? Y ella era muy coqueta con eso, siempre decía que no, que lo hacía por interés, ¿no? Que era la única manera de asegurarse la fidelidad de ellos, ¿no? De tener esos vínculos tan estrechos, ¿no? Ella en realidad no sabía trabajar de otra forma, no, es que su carácter le conducía a eso, ¿no? A García Márquez se lo organizaba todo, ¿no? Es conocido que los grandes autores del boom, que dependían de Carmen Balcells, pues no saben hacerse muchas cosas cotidianas, ¿no? Porque las hacía todas ella, o contrataba a alguien, o alguno de sus empleados era quien se encargaba de hacerlo, ¿no? No solo los viajes, no solo temas de familia, sanitarios, personales, sino pues también había un escritor, se encontraba de repente perdido en la Rambla, en una huelga de transportes, y no sabía cómo llegar a su destino, pues lo que hacía es llamar por teléfono a Carmen Balcells, y Carmen Balcells le enviaba un chofer y lo llevaba donde lo tuviera que llevar, ¿no? Era una época, estamos hablando de finales de los años 60, que no existían, no se habían popularizado aún los cajeros automáticos, ¿no? Para tener dinero en efectivo. Carmen Balcells era el cajero automático de todos estos autores. Claro, estamos hablando de García Márquez, que era el autor más vendido, ¿no? Pero muchos otros vendían poco, ¿no? Que es la situación de la mayoría de los autores, y tenían un saldo negativo con Carmen Balcells, ¿no? Como cuando alguien le debe dinero al banco, ¿no? Por ejemplo, yo he visto los papeles, pues tal autor tenía menos, muchos miles de pesetas que le debía a la agencia, ¿no? Porque Carmen Balcells, en el caso de García Márquez, no fue necesario, porque digamos que con los royalties que enseguida ya empezó a conseguir, y con los contratos, pues ya podía vivir muy bien. Pero Carmen Balcells, a los autores que no todavía tenían esa situación,
pues les pagaba un sueldo mensual, ¿no? Luego lo descontaba de los derechos y, bueno, y no lo hacía con todos, sino con aquellos por los que ella apostaba realmente, ¿no? Pero es el caso de Vargas Llosa, bien conocido también, ¿no? Que vino a Barcelona, que vivía en Londres, porque Carmen Balcells se comprometió a pagarle un sueldo mensual, ¿no? Para que solamente escribiera. Ella le profesionalizó a García Márquez, o García Márquez se profesionalizó él mismo viniendo a vivir a su vera, ¿no? Cerca de donde estaba ella. Les decía que tenían que escribir con horario, les decía que tenían que escribir como si estuvieran en la fábrica. García Márquez llevó eso al extremo de que se compró un mono de trabajo, ¿no? Un overol azul y se lo ponía para escribir, ¿no? Escribía con ese mono, ¿no? Que una vez hasta se tuvo que ir, después de escribir, tenía que ir a un estreno de cine en la Rambla Cataluña con los actores, el director, era una noche de gala de estreno cinematográfico y no tuvo tiempo de cambiarse, llegó con el mono azul y no le dejaron entrar porque iba vestido así, y a partir de ahí se hizo bordar el logotipo de Yves Saint Laurent en el mono, que ese mono existe para que le dejaran entrar en los sitios aunque fuera vestido de ese modo, ¿no? En los sitios finos. Yo creo que ella ha sido mucho más que un agente, que es un caso irrepetible, que ya no existen, no han existido antes ni han existido después agentes con esa intervención tan enorme en la vida personal, ¿no? Que cuando los hijos o los nietos pues han necesitado algo, saben que también pueden acudir a Carmen Balcells. Se convertía en una especie de familiar, ¿no? De la madrina, en el sentido, digamos, italiano de la palabra padrino, de toda esta gente, ¿no? Yo bueno, pues no sé, la he visto en acción, ¿no? Es una persona que por un lado era muy dura, ¿no? Por ejemplo, Gloria podría explicar cosas, ¿no? De cuando decide ella acabar el contrato con Edasa, ¿no? de García Márquez, o el mismo Náufrago, Luis Alejandro Velasco, podría explicar cosas de cuando le quitan a él los derechos de autor del relato de un náufrago, porque Gabo no creía que ese relato de un náufrago fuera un libro, y fue también en Barcelona cuando Beatriz de Moura, que quería montar su editorial, a la que llamó Tusquets, ¿no? Que era el apellido de su marido de entonces, quería montar una editorial nueva y no tenía mucho dinero, y entonces lo que hacía es pedirle a sus amigos escritores que le dieran algún texto, ¿no? Con que no fuera la novela, el principal libro que estaban trabajando en ese momento, pero que les dieran algún texto secundario, ¿no? Y entonces García Márquez dijo, no, yo no tengo nada. Y dice, pero bueno, piensa cuando hacías de periodista, y dice, bueno, tengo esta cosa del náufrago que publiqué en Colombia, pero yo no sé si hay un libro ahí. Y fue Beatriz de Moura quien pidió todos los artículos y le dijo que sí, que había un libro, que además un gran libro, hicieron un trabajo de edición, pero ese texto originalmente había aparecido firmado por el propio Náufrago, ¿no? Entonces García Márquez decidió que los derechos de autor de ese libro de Tusquets iban a ser para Velasco y no para él, ¿no? Y de hecho hasta escribió un pequeño texto introductorio en el que decía que esta historia es de quien me la ha contado y no mía, ¿no? Y ese es el libro más vendido de la historia de Tusquets. Ese libro que no veía el autor que podía ser un libro, que nació por la insistencia de la editora, y a partir del premio Nobel en el 82, pues Carmen Balcells convence a Gabo de que esos derechos han de volver a él, que le dice que este señor ya ha cobrado dinero mucho tiempo. Además, también es verdad que Velasco quería intervenir, quería decidir cosas como si fuera el autor en cuanto a adaptaciones cinematográficas, decisiones en cuanto a dónde se iba a publicar ciertas traducciones, y entonces creyeron que estaba excediéndose en sus funciones, ¿no? Que siempre decía Carmen Balcells que si el Náufrago se hubiera limitado a cobrar, que a lo mejor no se hubieran querellado contra él, ¿no? Pero bueno, hubo un proceso judicial largo que duró mucho tiempo y que al final se saldó pues con los derechos de vuelta para García Márquez, ¿no? Esa es una de las operaciones de Carmen Balcells de las que se ha hablado mucho, porque tiene sus aspectos, por un lado, comprensibles y por otro, discutibles, ¿no? Pero ella era una persona que capaz de actuar con la máxima dureza, digamos, sin piedad, sobre todo con los editores, ¿no? A los que de alguna manera veía como enemigos suyos y del autor, ¿no? Ella me decía a mí que no entendía
por qué los futbolistas tenían que ser tan millonarios, ¿no?, como Messi, y los escritores tan pobres, ¿no?, que hasta que ya no descansaría hasta que los escritores pues cobraran como los futbolistas, ¿no? Evidentemente no vio cumplido, pero en el caso de algunos pocos autores, pues como García Márquez, pues se aproximó más. Gracias, Xavi. Nos quedan unos pocos minutos y quiero aprovecharlos para hacer una pregunta que será la misma para todos. Voy a invertir el orden para así sea al final cambiar eso. García Márquez es, digamos, el escritor más grande en nuestra lengua después de Cervantes y ha dejado una marca enorme en todos quienes lo hemos leído y en cientos de millones de personas, pero creo que también ha dejado también una marca en esos espacios que ha habitado y en esas ciudades que han sido su hogar brevemente o donde le han pasado cosas tan importantes como ver 100 años de soledad en la calle. La pregunta es, ¿cómo creen cada uno de ustedes, empiezo por ti, Xavi, que queda la marca de García Márquez en Barcelona? Bueno, yo creo que gracias a García Márquez, ya que pasó por esta ciudad entre 1967 y 1975 y no dejó de venir a lo largo de su vida, gracias a eso los barceloneses nos sentimos que de algún modo somos una capital del boom latinoamericano, de la literatura latinoamericana, ¿no? Yo creo que gracias a que aquí estuvo García Márquez y junto a él otros grandes escritores, pues de algún modo, pues por aquí, por Barcelona, escritores todavía hoy pues consideran que una parte de su formación o de su curiosidad o de su carrera es pasar una temporada en Barcelona, ¿no? Y como por ejemplo hizo el propio Juan Gabriel, ¿no?, a quien no conseguimos retener, pero también sigue volviendo de vez en cuando, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todos los barceloneses llevamos muy dentro, ¿no? Que sabemos que estos autores no son solo autores que admiramos, como podemos admirar a Thomas Mann o a Philip Roth, sino que sabemos que vivieron aquí, que los conocieron nuestros padres o nuestros abuelos, que se pudieron cruzar con ellos y que forman parte de nuestra historia sentimental más personal, ¿no? Y luego Barcelona es verdad que aparece muy poco, casi no aparece en la obra de García Márquez, aparece en los 12 cuentos peregrinos. Ese libro de cuentos pues tiene algunos que suceden en Barcelona, ¿no? Incluso hay en Madrid también, sí. Y es su libro, digamos, en el que el único en el que podemos decir que sucede aquí en parte, porque se trata de cuentos, ¿no? Y algunos suceden aquí, otros no. Hay incluso, pues eso, hay una prostituta que habla catalán, ¿no? Hay una cosa divertida, ¿no?, aquí que García Márquez se integró mucho en Barcelona, nunca tuvo problemas con vivir aquí y hay una anécdota que es que cuando cumplió 1 millón de ejemplares vendidos, Carmen Balcells, como el genio de la lámpara, se le apareció un día en su casa y le dijo: ¿qué quieres que te regale? Que cualquier cosa que esté en mi mano, por el 1 millón de ejemplares, te lo voy a conceder. Y García Márquez, que podía haber pedido cualquier cosa y se la habrían concedido, lo que le pidió es que hicieran una traducción de 100 años de soledad al catalán, que por un lado es la cosa más inútil del mundo, porque todos los catalanes leemos bien el español y es una lengua nuestra y la queremos y nos gusta leerla, y por otro lado no deja de ser un gesto significativo que él quería que si estaba traducido al coreano, al chino, al japonés, pues que también quería estar traducido en el idioma de la ciudad donde vivió un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo queremos mucho y yo creo que de todos los autores del boom, no solamente porque es el que tuvo más éxito y el que fue más reconocido, de todos los autores del boom es el que entendió también mejor a lo que era Barcelona y lo que era estar aquí. Gracias. Gloria, el paso de García Márquez por Buenos Aires fue breve pero intenso y el paso físico, quiero decir, pero creo que su huella perdura. Quisiera preguntarte lo mismo, ¿cómo ves tú, de qué manera la huella de García Márquez en Buenos Aires?
Bueno, yo creo que es verdad, estuvo muy poquito tiempo y no volvió nunca. Entonces hay una cosa de dualidad, ¿no es cierto? El orgullo de haberlo lanzado de alguna manera a la fama aquí en Buenos Aires y que fueran sus primeros lectores y los que lo reconocieron primero que nada, y la pena de que no quisiera volver nunca, ¿no? Hay esa cosa dual. Siempre la gente, los periodistas, todo el mundo nos preguntaba a nosotros como editores, ¿cómo es que no consiguen que vuelva? ¿Cómo no logran que venga de alguna manera? Y varias veces estuvimos como ahí haciendo las cosas. Me acuerdo una vez que casi lo logramos cuando en la época de Alfonsín, que logramos una invitación a través de Alfonsín y bueno, parecía que iba a venir y al final él se echó atrás. Pero bueno, es eso, es una dualidad entre la pena de que no volviera y el orgullo de que de alguna manera aquí se lanzara, ¿no es cierto? Y bueno, y evidentemente el boom fue impulsado, como decía Javier, digamos, creo que él impulsó todo el boom y que los otros autores argentinos y latinoamericanos empezaron a vender muchísimo más porque Cortázar, Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, Marechal, eran autores que no vendían demasiado y a raíz de eso empezaron a vender cantidades mucho más interesantes y mucho más importantes, o sea que ayudó a toda la literatura, no solo a la literatura latinoamericana, yo creo que también a la literatura argentina y bueno, y a la fama un poco que tiene Buenos Aires como una ciudad cultural donde hay un movimiento siempre muy interesante a pesar de los vaivenes de nuestro país. Gracias. Jorge, en el caso de México creo que quizás la pregunta es más difícil. Fue su hogar, fue la ciudad además donde moriría Gabo muchos años después, pero ¿cómo ves tú que permanece Gabo en la Ciudad de México? Está en las flores que los vecinos pusieron en la calle para felicitarlo al amanecer del Nobel, en la calle de Fuego. Está recién restaurada la casa donde escribió 100 años de soledad, tan cerca de la avenida Toluca. Aquí en Madrid hay un piso en el Paseo de la Castellana que todas las noches se inunda de luz por la travesura de unos niños que se quedaron sin canguro. En Bogotá y en Cartagena de Indias yo lo vi en los jugos de frutas inconcebibles que solamente existen en Cartagena o en Bogotá o en tinta. Y en Argentina yo creo que está intacto el inmenso teatro, primero de 8,000, luego de 50,000 y luego de millones de lectores que le aplauden de pie. Está en la cara de mis hijos que lo leen por primera vez, que no han terminado de leer toda su obra. Está en sus nietos y está en el recuerdo imborrable de un hombre bueno que no pasa un solo día sin que yo lo recuerde. Gracias, Jorge. Y Juan Gabriel, cierro con usted. Usted además, como lo dijo Xavi, estuvo también en Barcelona, volvió a Bogotá, pero ha sido siempre un lector, ha sido de García Márquez y un investigador de su vida. ¿Dónde ve usted a García Márquez en una ciudad como Bogotá? Bueno, en su vida periodística, desde luego, ¿no? García Márquez montó aquí una revista cuyo legado todavía nos fascina, que es Alternativa, que montó en los años 70 con Antonio Caballero y Enrique Santos Calderón. En la vida literaria bogotana, desde luego, esto es lo más evidente. Pero en cuanto a esto, a mí me gusta mucho recordar que para mí la parte de lo más importante que dejó García Márquez en Bogotá fue algo que de alguna manera iba en contra de Bogotá, que era su escepticismo y su manera de cuestionar la centralización cultural de un país como Colombia. La obra de García Márquez, en general, ve a Bogotá con mucho escepticismo, ¿no? En 100 años de soledad aparece como sin nombre, pero aparece como este lugar en las montañas, frío y lluvioso, donde solo hay iglesias prácticamente. Bogotá es el lugar hostil,
hasta cierto punto traidor del que sale Simón Bolívar en El General en su laberinto. Y todo eso, una visión un poco tensa, un poco distante, que cuestionaba siempre el estatus de Bogotá como centro de poder cultural. A mí me gusta mucho que García Márquez lo haya hecho. De alguna manera él, su obra, pero también él como figura, descentralizó la vida cultural colombiana, hizo que Bogotá bajara un poco esa vanidad que tenía de sentirse el centro de la creación cultural colombiana, el centro de la creación literaria, por donde pasaba toda la cultura colombiana a mediados del siglo pasado. Y García Márquez, su aparición, sus novelas, su actitud con la ciudad, es un memorando de que no es así, y de alguna manera eso fue muy útil, ¿no? Bajar un poco la vanidad y la centralización de la vida intelectual colombiana a través de sus novelas y también de su relación con el poder bogotano. A mí eso me gusta mucho. Termino aquí, pero quisiera mostrarle a Xavi un libro que tengo en mi biblioteca, que es una edición catalana, en catalán, de 100 años de soledad, publicada por mi amigo Pere Sureda en la editorial Belacqua, ya desaparecida. Es un libro que puedo, digamos, alquilarte cuando lo necesites por módicas sumas. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Bueno, este viaje creo que podría seguir durante horas, pero se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles a todas las personas que nos vieron y especialmente a Gloria López Llobet, Jorge Hernández, Juan Gabriel Vázquez, Xavi Allén por esta conversación y por este viaje maravilloso por las ciudades de Gabo. Un gran saludo para todos y muy feliz día. Gracias. Gracias. Mando abrazos a todos. Un placer. Igual para ti, Jorge. Osama Bin Laden. Ya. Ahí va a saludar. Muchas gracias, de verdad, inolvidables estos momentos. Gabo hubiera gozado muchísimo con esta conversación. Yo creo que sí. Muchas gracias, de verdad, a todos. Un abrazo. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias a todos.